Conmigo, cuando la palabra viene. Una vez más, diga conmigo fuerte: cuando la palabra viene. Ahora, ¿qué? El profeta Ezequiel comienza diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede en la escritura? Cuando Ezequiel está diciendo esta expresión, está diciendo: cuando la palabra vino a mí, algo dejó de ser igual y algo empezó a cambiar dentro de mí. Es decir, hubo una explosión de ideas, una explosión de cambios, una explosión de iniciativa. La vida del profeta Ezequiel no volvió a ser la misma desde que la palabra vino a él. Diga conmigo: la palabra es Cristo. Por eso empecé diciendo: el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. Cuando el verbo se vistió de humano, se vistió de carne, esa palabra ya no es la palabra escrita, ahora es la palabra revelada, es la palabra que camina, es Cristo manifestado. Entonces la palabra es Cristo, y cuando Cristo nos alcanza, cuando Cristo comienza a vivir dentro de ti, algo comienza a suceder. Todo cambia. El profeta está diciendo: yo no busqué a Cristo, Él me vino a buscar a mí. Ok, cuando la palabra que es Cristo vino a Ezequiel, se dice que Ezequiel no estaba en su mejor temporada. Se dice que Ezequiel fue levantado y fue llamado como un atalaya para ser el que anima al pueblo de Israel mientras estaba en cautiverio en aquellos 70 años de cautiverio. Lo interesante de esta palabra es que Dios no estaba limitado al estado emocional de Ezequiel. Él no estaba limitado porque se le murió a alguien. Él no estaba limitado porque él estaba en quiebra o estaba en fracaso, estaba en pérdida, porque a Dios no cuenta con eso. Dios está diciendo: yo te voy a buscar, yo te vine a buscar. Porque cuando la palabra te viene a buscar, cuando Cristo nos viene a buscar, número uno, hay humildad, porque la Biblia dice que Él se humilla cuando mira la tierra. Es decir, que Él, siendo el Dios más grande, todopoderoso, Él decidió buscarte a ti. Por eso que cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a la iglesia a buscar a Dios. Usted viene a la iglesia porque Dios ya lo encontró a usted. Entonces fue Dios el que lo visitó a Ezequiel en sus prisiones de oscuridad, en sus prisiones emocionales. Él fue el que lo abrazó en los momentos más críticos de la vida. Cuando todos lo rechazaron o cuando todos te rechazan, el que te fue a buscar fue Él. La mayoría de los que estamos aquí porque Él nos fue a buscar. Diga conmigo: Él me vino a buscar. Pero le está creyendo que Dios lo vino a buscar, ¿verdad que sí? Entonces, pero sin embargo, ahora la pregunta es: ¿para qué vino la palabra? Aparte de buscarte, Él no solamente que nos vino a buscar, Él vino ¿para qué? Entonces, este verso, cuando usted lo lee conmigo ahí, dice, número uno, vino a mí la palabra de Jehová. Es decir, cuando la palabra viene, se introduce dentro de ti. Voy a ponerlo de otra manera. Es importante, y esto lo aprendí del Señor anoche mientras meditaba en esta palabra, es importante aprender a escuchar de dónde viene la voz de Dios. Porque la voz de Dios, señores, en el Antiguo Testamento, la voz de Dios venía de afuera. Por eso que venía Ezequiel y dijo: vino a mí la palabra del Señor. Porque diga conmigo, la voz de Dios venía de afuera. Dios tenía que hablarte desde afuera. Ahora, cuando viene Ezequiel viene a revelar lo que describe más adelante la experiencia de María. Cuando María es visitada por el ángel, le vino la palabra, el verbo, y dice la Biblia, y el verbo se hizo carne. Es decir, Cristo se metió dentro de María. Por eso que el apóstol Pablo describe y dice las siguientes palabras. Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive dentro de mí. Es decir, Cristo se cambió a vivir dentro de nosotros. Por eso ya tú no necesitas escuchar a Dios afuera. Ahora Dios habla de adentro hacia afuera. ¿De dónde viene la voz de Dios? ¿Usted quiere escuchar hablar a Dios? Deje de ver TikTok, deje de ver malas noticias. Porque si usted sigue viendo malas noticias, usted está escuchando la voz del miedo, la voz del fracaso, la voz del temor, la voz de las malas noticias. Pero cuando usted comienza a escuchar, a pesar de lo que pase afuera, usted comienza a escuchar la voz que sale de adentro. Es la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu te dice a ti: ten calma, que todo va a estar bien. Ten paciencia, que tu milagro viene de camino. Date tranquilo, que las cosas van a mejorar. Date tranquilo, que todo puede cambiar, porque Él habla de adentro hacia afuera. Por eso Ezequiel dice: vino a mí la palabra, se me metió adentro. Pero ahora la palabra sale de adentro de Ezequiel hacia afuera.
Por eso, ¿para qué viene la palabra? Diga conmigo, para hablar de adentro hacia afuera. El problema de muchos de nosotros que estamos acá es que la palabra vino, nos golpeó, se metió dentro de nosotros, pero no la estamos soltando, no la estamos hablando, no la estamos declarando. Por eso lo primero que dice, vino a mí la palabra de Jehová. Ok, ya hasta ahí estamos bien. Todos estamos en esa estación. ¿Me dice amén o no? Dígame algo por lo menos. ¿Cuántos estamos hasta ahí por lo menos? Que vino a ti la palabra del Señor. Por eso usted está aquí en esta mañana. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a oír a Dios, usted viene porque ya escuchó hablar a Dios. Diga conmigo, voy a decir. Ahora, ¿para qué viene esa palabra? Hay dos cosas importantes que yo creo que viene esta palabra. Número uno, la palabra vino a traer identidad a la iglesia. Diga conmigo, vino a traer identidad a la iglesia. O sea, yo voy a hablar hoy día a la iglesia, a Inspira. Por eso, ¿por qué digo que viene a traer identidad? Ponme otra vez el versículo bíblico ahí, hija, por favor. Porque dice acá lo siguiente, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Alguien diga, hijo de hombre. Lo primero que dice Ezequiel no está diciendo, te voy a dar 3 carros y 5 casas. Eso viene más adelante, eso viene después. Lo que le está diciendo primero, lo primero que sale de la boca del profeta Ezequiel es, hijo de hombre. Ok, se lo voy a decir de esta manera. Esta palabra, hijo de hombre, tiene que ver con identidad. Esa expresión era la misma que usaba Jesús para referirse cuando dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, ¿qué significa la expresión hijo del hombre? Esta palabra hijo de hombre tiene que ver con un sentido de pertenencia, es decir, pertenecer a un linaje, pertenecer a alguien, pertenecer a una familia, pertenecer a un grupo de personas que están conectados de manera sanguínea. Me estoy explicando acá. Ahora, hay algo que nos conecta a los que estamos aquí, es que todos fuimos lavados por la misma sangre. Así que toca al que está a la par y dile, tú eres mi hermano de sangre. Vamos, toque a alguien y dile, tú eres mi hermano de sangre. En otras palabras, señores, escuche esto. Ezequiel está diciendo, tú no eres cualquier persona. Tú no eres cualquiera. Tú perteneces a una línea de realeza, de sacerdocio. Eso es, señores, eso se llama establecer identidad. Lo primero que Ezequiel está diciendo, habla y dile, hijos de hombre, hijos de linaje, hijos de realeza, hijos que tienen pertenencia, hijos que no son, usted no es huérfano, usted no es pobre, usted es alguien que tiene identidad en Cristo Jesús. Entonces, cuando la palabra viene a tu vida, viene a establecer identidad de hijo. Eso es lo primero que viene a establecer, identidad de hijo. Vamos, diga conmigo, yo soy un hijo. Cuando alguien te diga huérfano, usted le dice, usted primero. ¿Me estoy explicando? Entonces usted no es bastardo. Usted está en una iglesia, ¿verdad? Diga conmigo, yo no soy bastardo. Señores, la iglesia Inspira no está llena de gente bastarda. Nosotros no somos bastardos. De modo que, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, dice la Biblia, es ahora, eres hijo del hombre. Usted es hijo de, diga conmigo, soy hijo de hombre. ¿De cuál hombre? Del hombre que venció en la cruz del Calvario. ¿Por qué le llaman hijo de hombre? Primero porque venía de un linaje. Él venía de la línea de realeza. ¿De dónde? ¿De qué realeza? De la tribu de Judá, donde salen los reyes y sacerdotes de una nación. Pero ¿por qué se proclama hijo de hombre? La expresión hijo de hombre era un recordatorio a Satanás para decirle, no te vencí con superpoderes, te vencí como hombre, padecí las mismas necesidades que mis hermanos, padecí los mismos sufrimientos, te vencí como hombre. Le vino a decir al diablo, te vencí en la carne, te vencí como hombre. Por eso él dice, si yo vencí, ustedes también vencerán. Vamos, dale más fuerte ese aplauso. Ustedes también vencerán. Eso da a entender que usted y yo tenemos la capacidad, aún en nuestra humanidad que está limitada, tenemos la capacidad de vencer al enemigo.
Es decir, Satanás no tiene poder, porque si Cristo lo venció como hijo de hombre, nosotros somos hijos de ese hombre, tenemos esa misma sangre, esa misma realeza, por lo tanto también podemos vencer cualquier adversidad que venga contra nosotros. Eso se llama ADN, somos una iglesia con ADN, con identidad, somos hijos. El enemigo no nos puede dividir, no nos puede destruir, no puede dañarnos, porque estamos unidos por la misma sangre. ¿Cómo separas la sangre? Si usted le saca sangre a alguien y la pone en un pocillo, ¿cómo tú separas la sangre? Dice, esta sangre sí está. O sea, ¿cómo separas su composición, los componentes? No sé cómo explicarlo. No se puede, porque aunque la separe, sigue siendo la misma sangre. Me dice amén por lo menos. Aunque usted y yo nos jalemos los moños, usted y yo seguimos siendo la misma sangre. Aunque usted se vaya enojado conmigo, usted sigue siendo hijo del mismo Dios que es mi papá. ¿Me explico acá? Me dice amén. Entonces el dañarte a ti es dañarme a mí. El no corregirte a ti es no corregirme a mí. Le voy a explicar algo que yo aprendí en estos días. Hay algo que se llama la ley del espejo. Te lo voy a explicar. Cuando usted se ve al espejo, y usted se ve a sí mismo y usted se ve despeinado, ¿usted qué peina? ¿Se peina usted o peina el reflejo que está en el espejo? ¿Ah? Se peina usted, porque usted no puede peinar el reflejo que está allá. Porque los espejos que tú ves te revelan lo que tú tienes mal en tu persona. ¿Me dice algo? Eso me enseña a mí que todo lo que te molesta de otras personas es lo que tú tienes que resolver de manera personal. ¿Te cae alguien mal de la iglesia? Pues si te cae mal alguien de la iglesia, eso que te cae mal es el problema que tú tienes. Mastique y traga, así como que no es con usted. Disimule. ¿Me explico acá? Hay gente que le molesta las infidelidades. Tienes una herida que tienes que superar. Hay gente que le molesta las mentiras. Tienes una herida que tienes que superar. Porque todo lo que te molesta de otra persona, la otra persona simplemente es el espejo de algo que a ti te pasa, que tú tienes que resolver. Entonces no te molestes con la gente, moléstate contigo, resuelve tu problema tú, comienza contigo. Es horroroso, es imposible intentar cambiar a los demás para luego cambiar tú. Empieza cambiando tú, que si tú cambias, los demás cambia a tu alrededor. Y si no cambian las circunstancias, pero si tú cambiaste, tendrás el poder y la autoridad de cambiar a quien sea de tu camino. Primero que establece conmigo es identidad. La iglesia necesita entender que por más difícil que esté el país, usted tiene la capacidad de derrotar cualquier adversidad. La iglesia no la puede destruir Satanás, no nos puede dividir. El problema es que a veces tenemos en nuestros equipos personas que se están jalando los moños entre ellos porque cree que su hermano es el enemigo. No tenemos lucha contra carne ni sangre. No es el espejo que está despeinado, eres tú. Peínate tú para que después el reflejo se vea mejor. Lo segundo que le dice acá, póngame atención aquí. Palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. La segunda cosa por la que la palabra viene a golpear tu espíritu, a buscarte a ti, es para darte propósito. Diga conmigo, propósito. La palabra vino a darte propósito. O sea que cuando la palabra vino a Ezequiel, le dio dos cosas. Número uno, le estableció identidad. Número dos, le dio propósito. ¿Por qué? Porque le dice, habla, le dice, habla al pueblo. Habla a los hijos, habla. Levante su mano y diga, voy a hablar este año, voy a hablar lo más que pueda. Pero no vas a hablar cualquier cosa, vas a hablar lo que se te fue entregado que tienes que hablar. Buena noticia, bendición y no maldición, sanidad y no enfermedad, éxito y no fracaso, riqueza y no pobreza. Eso es lo que fuiste llamado a hablar. Alguien diga, voy a hablar bien este año. Dios te plantó sobre esta tierra, en esta casa, para que seas la boca de Dios, para que le hables a los hijos de Ecuador. Ahora bien, lo interesante es que la palabra, diga conmigo, viene de afuera y se mete dentro de nosotros. Lo que quiero enseñarte acá es que tenemos un propósito. Todo lo demás Dios lo quiere para ti. Él quiere que tú seas próspero. Él quiere que tú tengas 5 carros, 10 casas.
Que tengas 20 hijos para darle las 10 casas que tú vayas a tener. Él quiere que tú seas próspero, porque ser próspero es un buen testimonio para la gente. Diga, wow, desde que conoció a Cristo, este tipo es millonario, es próspero, es bendecido. Sí, pero ese no es el propósito ni el centro de tu vida, sino que todo lo que Dios te ha dado a ganar lo uses para que el reino se expanda, para que la gente conozca a Cristo. No sé si me estoy explicando la idea. Todo lo que tú sabes, la información que tienes, los principios que conoces, es para que puedas convertirte en una voz que le habla a los hijos de Guayaquil, de Ecuador, de Latinoamérica, del mundo. Que sepa que en Ecuador, a pesar de que está en crisis, hay una iglesia que se mantiene unida, firme, en la línea de batalla como un atalaya, anunciando que las cosas van a mejorar, que van a cambiar. Ahora voy a descifrarle ¿qué significa la palabra atalaya? ¿O quién es un atalaya? No sé si puedes ponerme ahí la pregunta. ¿Quién es un atalaya? Porque de eso tiene que ver el mensaje de esta mañana. Se necesitan atalayas. ¿Qué es un atalaya? La palabra hebrea traducida como atalaya significa el que mira o el que vigila. En ocasiones los atalayas eran simplemente vigilantes. Ahora, los atalayas eran centinelas posicionados en un muro o en una torre o en un lugar alto con el fin, alguien diga conmigo, el fin de vigilar y advertir de los peligros que se acercaban a lo lejos. Ellos estaban allí para proteger ciudades, así como los viñedos, los campos, los pastizales y las cosechas de la nación. Eso era un atalaya. Ahora, ¿cuáles eran las características de un atalaya? Y voy a llevarte en estos principios que, aunque son naturales, todo principio natural también revelan principios espirituales. Número 1, diga conmigo, voy a cuidar mi posición. Yo creo que Dios nos llamó a ser una iglesia atalaya. Pero para convertirnos en una iglesia atalaya necesitamos atalayas, valga la redundancia, que se levanten en esta casa. Ahora bien, ¿por qué una de las características? ¿Por qué es esto? Porque una de las características de un atalaya era el poder proteger los muros de la ciudad. Ojo con esto. Y para poder proteger esos muros debía tener claridad de la visión. Ok, lo que vaya hilando lo que quiero enseñar acá. Y para poder tener esa claridad de la visión, necesitaba estar en una posición elevada. ¿Me estoy explicando? Los que tienen revelación por allá ya tienen que ir hilando por donde voy. Porque solo en una posición elevada, en una posición de altura, él podría tener una visión amplia para anticiparse y para establecer estrategias de conquista y defensa en contra de los enemigos. ¿En dónde? En una posición elevada. Diga conmigo, una posición elevada. Así que si quieres tener la victoria ante el sistema, eleva tu posición. ¿Cómo elevo mi posición? Edúcate más, infórmate más. ¿Me explico? Date amor propio. Es que no tengo quien me abrace en mi cumpleaños. Haga esto. Abrácese. No tengo quien me rasque la cabeza. Hágase usted a sí mismo. Hágase piojito usted. Yo pasé muchos años de mi vida dándome amor propio. Yo mismo me abrazaba, yo mismo me acariciaba, yo mismo me animaba. Porque, mira, ¿cuál es la diferencia entre un pozo y una cisterna? Porque la Biblia nos habla de pozo y nos habla de cisterna. Es que el pozo depende, la cisterna depende de una lluvia. Y la lluvia tiene que venir en cierta temporada, o sea que te vuelves temporal. Entonces la cisterna está vacía hasta que le llegue el tiempo. Hasta que vive esperanza de una lluvia, que caiga lluvia, porque si no, no. Pero ¿saben la diferencia de un pozo? Es que el pozo siempre tiene agua. Porque el pozo, el agua que sale de ahí, sale esa agua de un río subterráneo que siempre la alimenta desde abajo, de aguas profundas que vienen de abajo, de heridas profundas, de momentos difíciles, de momentos de circunstancias donde el enemigo te quiso destruir, pero lo usaste a favor, sacaste fuerza de debilidad, te levantaste en medio de la crisis y dijiste, nadie me va a hacer sentir menos, y las aguas comenzaron a correr y te alimentaste, y la gente dice, ¿cómo es que sigues en pie? Es que yo soy un pozo de fuente inagotable de ríos subterráneos.
Por eso cuando la iglesia se vuelve dependiente es que hoy el pastor no oró por nosotros, es que hoy no sentí gran cosa en la iglesia, tu vida es una cisterna, porque tú estás esperando el culto de domingo para que algo te caiga. Pero cuando usted no depende del culto, usted viene a congregarse no porque viene a recibir, usted viene a dar el domingo. Amén o no. Pero usted no viene a dar vacío, usted viene a dar porque hay una fuente de ríos subterráneos que están fluyendo constantemente alimentando tu pozo. Entonces cuando usted viene a la iglesia, usted no depende de la oración de nadie. Usted no depende de la sensación, de la atmósfera, del escalofrío que se siente en el servicio. Tú no dependes de la motivación de nadie. Tú no dependes de que alguien te haga porra. Tú no dependes de la llamadita telefónica del pastor. Porque usted tiene relación profunda, intimidad profunda con el Espíritu Santo. Usted sabe ir a la fuente. Por eso usted siempre está vivo. Usted siempre está danzando. Usted siempre está motivado. Usted siempre está trabajando, visionado, abriendo grupos, abriendo células. ¿Por qué? Porque estoy apasionado. Diga conmigo, voy a cuidar la visión. Ok, un atalaya que está en una posición elevada tiene claridad sobre la visión, no la descuida. Porque si descuida su posición, ¿cómo cuida la visión? ¿Me explico? Tú estás así mirando y te aparece Dalila acá atrás. Un ratito que le pelaste el diente a Dalila, ¡pum!, se te metió el enemigo. Te invadió el territorio. ¿Me expliqué? Y no se te mete en uno, se te mete un montón. Porque se te mete el espíritu de la pereza, del nadie me quiere, el pobrecito de mí, es que nadie me entiende. ¿Me explico? Es que debería la iglesia tener más amor, más misericordia. Y la culpa no fue de la iglesia, es que tú te descuidaste, miraste a Dalila y se te metió porque descuidaste tu posición. Diga conmigo, estoy aquí. Diga conmigo, estoy aquí para vigilar, para cuidar la visión. Entonces es tan importante que un atalaya cuide su posición, porque si la descuida, también descuida la visión. Ahora, la posición tiene que ver con entender tu identidad y de esa manera tener y conocer tu propósito dentro del reino. Te lo voy a explicar acá. Entender mi identidad es entender que todas las herramientas o todas las cosas que vienen a mi vida vienen para que se cumpla el objetivo primario para el que yo fui llamado. Ok. Por ejemplo, usted puede usar un martillo de adorno colgado en una pared, ¿sí o no? Y usted puede poner un martillo bonito colgado en una pared y decir: vengan, señores, arte abstracto. Y a la final pega, ¿sí o no? ¿Se puede usar o no se puede usar? ¿Se va a ganar o no se va a ganar? Claro que sí. Hay peores cosas que se ponen en venta. Pero ¿cuál es la identidad de ese martillo? Ese martillo, su identidad no es ser cuadro. Su identidad del martillo no es ser adorno. La identidad del martillo es golpear. Su propósito es ser martillo. Su propósito es golpear, golpear, golpear. ¿Me dice amén o no? Entonces, tú puedes usar todas tus habilidades, todos tus dones para generar riquezas, para prosperar. Pero esa es un atributo que viene implícito dentro de ti, porque la Biblia dice que todo lo que tú toques será bendecido. Es más, usted donde entra las cosas prosperan sin que usted tenga que orar por las cosas, porque el hecho de que tú llegas a un lugar ya la bendición se expande porque eres un portador de gloria. ¿Me explico acá? Pero ese no es tu propósito. Tu propósito es ser martillo que quebranta las rocas para darle forma, para darle destino a las personas que llegan a tu vida. El atalaya no se puede distraer ni estar desenfocado. El atalaya tiene que estar envisionado. Todo lo que hace, lo que aprende. Escucha lo que le voy a decir. Se lo apunté acá para podérselo decir, porque eso me lo dio el Señor anoche. El atalaya necesita estar no distraído. Diga conmigo, no distraído, no desenfocado. Un atalaya tiene que estar envisionado. Todo lo que hace, lo que aprende, lo que descubre, lo que gana, lo usará para cumplir con la visión y asignación que Dios le dio en esta tierra desde antes que naciera.
5, estar alerta. Diga conmigo, estar alerta. Ok, los atalayas son aquellos que tienen la responsabilidad de advertirnos de los peligros que se acercan, y son aquellos que están dispuestos a cumplir con su asignación y responsabilidad sin importar la opinión pública ni las tendencias de la sociedad o las circunstancias. En otras palabras, es decir, estos hombres o mujeres no comprometen sus principios, no descuidan su liderazgo, no descuidan sus grupos, no descuidan el privilegio que tienen en esa posición, porque entienden que su trabajo es importante y esencial para el avance del reino. Le voy a aterrizar las palabras que hace mucho tiempo lo dije acá en la iglesia. Satanás se te va a aparecer en el camino y te va a decir: tú eres un hijo de Dios. ¿Qué tú eres? ¿Empresario? Ven que te voy a cambiar. Si tú eres un hijo de Dios, te cambio mis piedras por pan. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Las piedras representan sacerdocio. No cambies tu sacerdocio, tu posición, por un poquito más de pan. Cuando vino a Egipto o a las naciones, dice que todas las naciones vivieron una crisis, una escasez y una sequía. Y en esos momentos difíciles, Dios levanta a José en Egipto como un atalaya financiero. José llega al palacio por las habilidades que Dios le puso, le había dado. Por eso lo que hizo José fue nunca olvidarse de quién lo llevó al palacio. ¿Sabe qué es lo que hace José cuando llega al palacio? José llega al palacio con una capacidad administrativa, se volvió en un atalaya financiero, arregló la economía del país. Cuando la gente no tenía cómo comprar y no tenía dinero, él firmó edictos, leyes, decretos para facilitarle a los esclavos que ellos pudieran negociar con el reino para que no se murieran de hambre y pudieran comprar el alimento también. ¿Me estoy explicando acá? O sea, el tipo ayudó de una manera tan fuerte, tan productiva a la economía de Egipto. Y cuando él llega a esa posición, diga conmigo, se volvió millonario. Pero dígalo fuerte, se volvió rico. Porque dice la Biblia que Faraón dijo: él está por encima de todo menos de mí. Y pues era rico. Pero cuando llegó a esa posición de influencia y de economía, la razón, él entiende cuál era su propósito. Es que él fue llevado ahí para preservar a su propio pueblo. Nunca se olvidó del pueblo, nunca se olvidó de su padre Israel. Fue Israel el que le impartió el manto, fue Israel el que le puso el manto. Él dijo: está bien, Potifar, tú me has abierto las puertas, me has conectado a posibilidades, me has conectado a estos lugares. Yo he sabido administrar, me he vuelto un atalaya financiero, he sabido invertir bien para poder, pero esa inversión que he hecho me ha llevado a prosperar. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Porque hubo alguien que impartió un manto sobre mi vida, hubo alguien que me formó en mi liderazgo, hubo alguien que me impartió en tiempos difíciles, aunque mis hermanos no se portaban bien, pero ese hombre me bendijo un día. ¿Cuál es? La casa de mi padre Israel. Así que ellos están pasando crisis, vénganse para acá, porque aquí estarán bien, porque yo voy a proveer, invertir, no les hará falta nada. Ellos vendrán a tu casa, ellos fueron alimentados en la casa, ellos fueron sostenidos en la casa, fueron preservados de la crisis. El atalaya se subía en el monte más elevado. Y cuando se subía en el monte más elevado o en la torre más elevada, él estaba pendiente de que nadie tocara la cosecha por la cual el pueblo había trabajado. Porque si se llevaban la cosecha, la iglesia o el pueblo empobrecía. Entonces lo que hacían ellos es que en tiempo de cosecha, ellos ponían atalayas en los muros. Gente que ame la visión, que cuide la visión, que proteja la visión, que estén alerta, que tengan todas estas cualidades que acabamos de leer. Gente que esté dispuesta a jugársela por la cosecha. Ahora déjeme profetizarle. ¿Puedo profetizarle a usted en esta mañana? Le voy a decir lo siguiente. Yo creo que estamos entrando en un tiempo de cosecha poderosa para este 2024. Por eso todo lo que está pasando en nuestra nación, en tu casa, en tu familia, es porque el enemigo está oliendo el olor de la uva, el olor del fruto. El enemigo está oliendo y está diciendo: huelo a una cosecha financiera, huelo a una cosecha de alma en Iglesia Inspira, huelo a líderes productivos. ¿Me estoy explicando?
El enemigo sabe lo que está por suceder. Los enemigos están oliendo que las uvas están maduras, que ya tenemos líderes maduros. Están viendo lo que Dios está haciendo en la iglesia. Por eso se quiere aprovechar de nuestra cosecha para destruir lo que Dios ha puesto en esta casa.